Buenas, un gusto saludarles. Mi nombre es Florida Vindas Garro. En esta ocasión estaré presentando el tema de las normas y organizaciones mundiales y regionales del crimen organizado. Buenas, un gusto saludarles. Mi nombre es Florida Vindas Garro. En esta ocasión estaré hablando del tema normas y organizaciones mundiales y regionales contra el crimen organizado. El crimen organizado transnacional representa una seria amenaza para la estabilidad, el desarrollo y la seguridad de los estados. Por ello, diversos organismos internacionales y regionales han establecido marcos normativos y mecanismos de cooperación que buscan prevenir, investigar y sancionar estas actividades ilícitas. Entre ellos destacan las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Interpol y otros espacios de coordinación regional que promueven la colaboración entre países. Estas instituciones trabajan de manera conjunta mediante tratados, convenciones y programas de asistencia técnica con el fin de fortalecer los sistemas judiciales, promover el intercambio de información y garantizar el respeto a los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta convención se adoptó en el año 2000 en Palermo, Italia, por ello es conocida como la Convención de Palermo. Tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Además, establece un marco jurídico común para los Estados parte. Esta convención representa el principal instrumento internacional para enfrentar el crimen organizado, promoviendo la cooperación entre países y el fortalecimiento de sus sistemas judiciales y policiales. Finalidad. La finalidad de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional es promover la cooperación entre los Estados con el propósito de prevenir y combatir de manera más eficaz la delincuencia organizada transnacional. Este instrumento internacional reconoce que las organizaciones criminales actúan a través de las fronteras y que los esfuerzos individuales de los países no son suficientes para enfrentarlas. Por ello busca fortalecer la colaboración jurídica, policial y administrativa entre los estados, creando un marco común de acción frente a delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de activos y la corrupción. Ámbito de aplicación. La Convención se aplica en la prevención, investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados en sus artículos 5, 6, 8 y 23, así como los delitos graves de carácter transnacional que impliquen la participación de un grupo delictivo organizado. Se considera que un delito tiene carácter transnacional cuando se comete en más de un estado, se comete dentro de un solo estado, pero parte de su preparación, planificación o control se realiza en otro país. Cuando se involucra un grupo criminal que realiza actividades en más de un estado o produce efectos sustanciales en otro país. Penalización de la participación en un grupo delictivo y su relación con las medidas aplicadas en Costa Rica. En el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se establece que cada Estado parte debe aprobar leyes que sancionen la participación en un grupo delictivo organizado, incluso cuando la persona no comete directamente el delito, pero colabora o participa de manera intencional en su planificación o ejecución. Esto abarca desde el acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito grave con fines económicos o materiales, hasta la participación activa en las actividades de grupo, con pleno conocimiento que su parte contribuya a alcanzar los objetivos delictivos. También se castiga a quien organice o dirija, asesore o facilite la comisión de estos delitos. Además, el artículo indica que la intención o el conocimiento del delito puede deducirse de hechos concretos como la conducta del implicado. En el caso de Costa Rica, este principio se refleja en el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada, que tipifica y sanciona la asociación ilícita y el financiamiento y cualquier forma de colaboración con grupos criminales. Penalización de la corrupción.
La penalización de la corrupción constituye un elemento esencial en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la integridad pública. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 8, establece que los estados deben adoptar leyes y medidas para tipificar la corrupción como un delito, tanto en el sector público como el privado. Esto implica castigar el soborno, la malversación de fondos y cualquier otra conducta que busque obtener beneficios indebidos o influir en funcionarios y procesos judiciales. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley número 8557, refuerza este compromiso al promover la creación de políticas y mecanismos que permitan prevenir, detectar y sancionar de forma más eficaz los actos de corrupción. Entre sus objetivos está fomentar la cooperación internacional, fortalecer la asistencia técnica entre los países y promover la integridad, la rendición de cuentas y la buena gestión de los bienes públicos. Es importante mencionar que estas convenciones buscan impedir que la corrupción se convierta en una herramienta para el fortalecimiento del crimen organizado y asegurar que los estados actúen con transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Relación de la penalización de la corrupción en Costa Rica. Con base en los principios establecidos en las instituciones normativas, Costa Rica ha consolidado un marco jurídico sólido orientado a prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. En el Código Penal costarricense se tipifica y sanciona delitos como el cohecho, la concusión, la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito, mientras que la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley número 8422, amplía las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en el ejercicio de su función. También se cuenta con instituciones especializadas, como lo es la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, que desempeñan un papel fundamental en la prevención e investigación y sanción de los delitos de corrupción. Cooperación internacional. En el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se establece que los Estados parte deben cooperar entre sí para el decomiso de bienes, dinero e instrumentos vinculados a delitos comprendidos en la Convención. Esta cooperación incluye la identificación, localización, embargo y confiscación de activos ilícitos que se encuentran en el territorio de otro Estado, conforme a las leyes nacionales y los tratados internacionales aplicables. El objetivo principal es impedir que las organizaciones criminales utilicen su poder económico para mantener sus operaciones y evadir la acción de la justicia. En Costa Rica esta cooperación se materializa a través del Ministerio Público y el organismo de investigación judicial, que trabajan en conjunto con otros países y organismos internacionales como la Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODS. Jurisdicción. En el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se establece que cada Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción penal sobre los delitos cometidos dentro de su territorio, a bordo de buques o aeronaves que enarbolen su pabellón o por sus nacionales, incluso cuando los delitos se hayan cometido fuera del país. Además, la Convención permite que los Estados impliquen su jurisdicción a aquellos delitos cometidos contra sus ciudadanos o que afecten la seguridad nacional, con el fin de evitar que los crímenes transnacionales queden impunes por falta de competencia territorial. Jurisdicción y su relación de las medidas aplicadas en Costa Rica. En Costa Rica la jurisdicción penal está regulada por los artículos 4 y 5 del Código Penal y por la Ley número 8754, que permite investigar delitos cometidos fuera del país cuando afectan su seguridad o están relacionados con redes internacionales de crimen organizado. Para fortalecer esta labor, se creó la Jurisdicción Especializada de la Delincuencia Organizada, encargada de atender los casos más graves y complejos. Esta jurisdicción refuerza la capacidad del Poder Judicial para combatir el crimen organizado,
promover la cooperación internacional y proteger la seguridad ciudadana, consolidando así el compromiso de Costa Rica con la justicia y la defensa del Estado de Derecho. Ante lo descrito anteriormente, es importante preguntarnos qué es la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Esta es una jurisdicción creada para tramitar los casos más complejos y graves de delincuencia organizada que ocurren en cualquier parte del país. Esta jurisdicción especializada en delincuencia organizada beneficia a Costa Rica porque desarticula grupos de delincuencia con mayor eficacia y refuerza la seguridad ciudadana. Asistencia judicial recíproca. El artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece que los Estados parte deben presentarse asistencia judicial mutua en la investigación, el enjuiciamiento y los procesos judiciales relacionados con delitos de delincuencia organizada transnacional. Esta cooperación incluye acciones como el intercambio de pruebas, testimonios, documentos, inspecciones, incautaciones y localización de bienes o personas relacionadas con los delitos. El objetivo es fortalecer la cooperación internacional para que ningún crimen quede impune por razones territoriales o de jurisdicción. Cada Estado puede solicitar ayuda a otra para obtener la información al realizar diligencias que por sí mismo no podrían ejecutar fuera de su territorio. Además, el artículo prohíbe invocar el secreto bancario para negar a la colaboración y promueve el uso de videoconferencias para la declaración de testigos o peritos. Investigaciones conjuntas. El artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fomenta la creación de equipos conjuntos de investigación entre varios estados cuando un delito afecta a más de un territorio. Estos equipos permiten a las autoridades de diferentes países colaborar directamente e intercambiar información y coordinar estrategias de investigación, garantizando así una respuesta más rápida y eficaz frente a delitos transnacionales. El propósito central de este artículo es fomentar la efectividad de las investigaciones internacionales sin comprometer la soberanía de los estados involucrados. Técnicas especiales de investigación. En el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se establece el uso de técnicas especiales de investigación como herramientas modernas para enfrentar eficazmente el crimen organizado. Estas técnicas buscan mejorar la capacidad de los estados para detectar, controlar y desmantelar redes delictivas, siempre respetando los principios legales internos de cada país. Entre las principales técnicas incluye la entrega vigilada, que consiste en permitir que una operación delictiva continúe bajo control de las autoridades para identificar a los responsables, la vigilancia electrónica mediante las interceptaciones o seguimientos tecnológicos y las operaciones encubiertas donde agentes infiltrados obtienen información directamente dentro de las organizaciones criminales. Convenio sobre la ciberdelincuencia. El Convenio de Budapest, como así se le conoce, es un acuerdo internacional para combatir el crimen organizado transnacional, especialmente en los delitos informáticos, cuyo objetivo es establecer una legislación penal y procedimientos comunes entre los estados que forman parte de esta convención. Origen del Convenio sobre la Ciberdelincuencia Budapest 2001. El Convenio sobre la Ciberdelincuencia tiene su origen en la iniciativa del Consejo de Europa, organismo que buscó fortalecer la cooperación internacional y crear una política penal común frente al creciente fenómeno de lo que son los delitos informáticos. Surge como respuesta a los profundos cambios provocados por la digitalización, globalización y la expansión de las redes informáticas, los cuales incrementaron el riesgo de que dichas tecnologías fueran utilizadas para cometer delitos o almacenar pruebas de actividades delictivas. Además, los firmantes reconocen la necesidad de contar con una legislación adecuada que garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y datos informáticos, también de promover una cooperación eficaz entre los países y el sector privado para enfrentar la ciberdelincuencia.
De esta forma, el convenio de Budapest nace en el año 2001 como el primer tratado internacional destinado a combatir los delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, buscando armonizar las leyes nacionales, fortalecer la capacidad de investigación y fomentar la colaboración internacional en materia penal. El Convenio sobre la Ciberdelincuencia ratifica las medidas que deben adaptarse a nivel nacional para combatir la delincuencia organizada, ya que ésta se enfatiza en promover la cooperación jurídica entre los Estados miembros contra los delitos contra la propiedad intelectual, los delitos contra la confidencialidad, la falsificación y el fraude informático, los delitos contra la integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Entre las principales medidas ratificadas en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia se encuentra el derecho penal sustantivo, que establece que los delitos vinculados con los sistemas informáticos de la información digital están los delitos contra los sistemas informáticos, artículos del 2 al 6, incluyen el acceso no autorizado, la intersección de datos privados, la alteración o daño de información, la interferencia en sistemas y el uso de herramientas con fines delictivos. Los delitos informáticos, que se encuentran entre el artículo 7 y 8, que abarcan la falsificación y fraude informático mediante la manipulación de datos o sistemas para obtener beneficios. Finalmente, se contemplan delitos relacionados con el contenido entre el artículo 9 al 13, como lo es la pornografía infantil y las infracciones a la propiedad intelectual, imponiendo sanciones efectivas y responsabilidad de las personas jurídicas. Otra de las medidas que se adaptan es el derecho procesal, el cual establece los mecanismos para investigar y perseguir los delitos informáticos respetando los derechos fundamentales. Las disposiciones comunes que se encuentran en el artículo 14 y 15 aseguran que la obtención de pruebas electrónicas respete los derechos humanos, la proporcionalidad y la supervisión judicial. La conservación y obtención de datos se encuentra en el artículo 16 y 19, que permite conservar de manera rápida datos informáticos y de tráfico, solicitar información a proveedores de servicios y realizar registros y confiscaciones de datos almacenados. Además, la vigilancia y obtención en tiempo real, que se encuentra en los artículos 20 y 21, que autoriza la captura de datos de tráfico y contenido mientras se transmiten con la obligación de colaboración de los proveedores y mantenimiento del secreto de estas medidas. La jurisdicción es otra medida que se debe adaptar. En materia de jurisdicción, en el artículo 22, los estados deben asumir competencia cuando los delitos se cometen dentro de su territorio a bordo de buques o aeronaves bajo su pabellón o cuando los autores son sus nacionales. Aunque el delito ocurra en el extranjero, asimismo se establece la coordinación internacional para resolver conflictos de jurisdicción, garantizando la cooperación entre estados para perseguir eficazmente los delitos informáticos. Organizaciones internacionales contra el crimen organizado. Las organizaciones internacionales contra el crimen organizado son entidades encargadas de coordinar los esfuerzos globales para combatir las redes delictivas transnacionales. Su labor se centra en fomentar la cooperación entre los cuerpos policiales y judiciales de los distintos países, así como promover el intercambio de información y fortalecer el análisis de la inteligencia criminal. En el siguiente apartado vamos a hablar de las distintas organizaciones que fueron creadas para combatir el crimen organizado. Una de las organizaciones más importantes en la lucha contra el crimen organizado es la Interpol, que tiene la finalidad de promover la cooperación entre los cuerpos policiales de distintos países para prevenir y enfrentar el crimen en todas sus formas, con especial atención en el crimen organizado, que trasciende fronteras. Su principal objetivo es facilitar el intercambio ágil y seguro de información, así como la coordinación de esfuerzos conjuntos entre las autoridades de seguridad a nivel mundial, con el propósito de detectar, investigar y desarticular redes delictivas internacionales.
El Pacto es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca fortalecer la seguridad y la justicia en América Latina mediante el apoyo a la lucha contra el crimen organizado transnacional. Su finalidad es reforzar las capacidades institucionales de los países latinoamericanos para enfrentar de manera eficiente y coordinada este tipo de criminalidad, promoviendo la colaboración entre las autoridades policiales, judiciales y penitenciarias a través del intercambio de información, la coordinación operativa y la especialización técnica. Su objetivo principal es potenciar la capacidad operativa y la coordinación entre los servicios policiales, fomentando una lucha conjunta contra los grupos criminales internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, fundada en 1997 y con sede en Viena, Austria, es una organización internacional dedicada a combatir el tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo. Su finalidad principal es promover la seguridad y la justicia y la salud pública a nivel global, apoyando a los Estados miembros con el fortalecimiento de sus políticas y sistemas judiciales. Importancia de una policía de inteligencia que atienda la seguridad del Estado o enfrente la criminalidad organizada. La existencia de una policía de inteligencia especializada es fundamental para la protección y estabilidad de cualquier Estado. Enfrentar la criminalidad organizada exige contar con cuerpos policiales capaces de anticiparse a las amenazas mediante el uso de información confiable y estrategias preventivas. Este tipo de policía no actúa de manera reactiva, sino proactiva, identificando riesgos y neutralizando a las redes criminales antes de que logren consolidarse. De esta manera contribuye directamente a la defensa del orden público, la seguridad ciudadana y la integridad de las instituciones democráticas, fortaleciendo la capacidad del Estado para responder ante desafíos complejos como el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Ante lo anterior es importante resaltar qué es la inteligencia. La inteligencia puede definirse como un proceso sistemático y continuo de recolección, análisis y evaluación de información con el fin de transformarla en conocimiento útil para la toma de decisiones. No se trata únicamente de acumular datos, sino de interpretarlos estratégicamente para comprender la realidad y prever posibles escenarios. En el ámbito policial, la inteligencia permite detectar patrones delictivos, identificar a los actores involucrados y conocer el funcionamiento de las organizaciones criminales. Por tanto, constituye una herramienta de conocimiento que orienta las acciones del Estado hacia la prevención y el control de las amenazas que comprometen la seguridad nacional y la paz social. La inteligencia es una herramienta para la seguridad del Estado. La inteligencia aplicada de manera técnica, profesional y dentro del marco legal es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad del Estado a través del trabajo de instituciones como lo es la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Organismo de Investigación Judicial y el Instituto Costarricense sobre Drogas. En el contexto de Costa Rica, logra anticipar y contrarrestar los riesgos que pueden afectar su estabilidad política y social. Esta función estratégica permite identificar vulnerabilidades, fortalecer las políticas de seguridad y actuar de forma coordinada ante las amenazas internas y externas. En consecuencia, una inteligencia estatal moderna y transparente no solo protege el Estado, sino que también salvaguarda los derechos y libertades de los ciudadanos. Muchas gracias.